Vamos a recordar rápidamente lo que estábamos viendo el día anterior y es la dinámica del movimiento circular uniforme. Bien, en el movimiento circular uniforme la aceleración tangencial es nula. Bueno, ¿por qué la aceleración tangencial es nula? Pues la aceleración tangencial es nula porque, como hemos dicho, el movimiento circular es uniforme. ¿Y qué significa esta letra U? U de uniforme. Uniforme significa que el módulo es constante. Si el módulo constante, como nosotros hemos definido la aceleración tangencial como el incremento de la velocidad, del módulo de la velocidad partido por el tiempo, pues entonces está claro que la aceleración tangencial es nula. Sin embargo, la aceleración normal, que es la que mide los cambios en la dirección de la velocidad, no va a ser nula, va a ser constante. Y veremos cómo se calcula su valor. Su valor lo podemos tener de considerar que el vector de posición de un móvil con movimiento circular es constante en módulo. O sea, si nosotros nos imaginamos la circunferencia, el vector R, este vector R va a ir recorriendo la circunferencia y por tanto su módulo va a ser como constante. Nosotros nos imaginamos la circunferencia y el punto recorriendo un movimiento circular uniforme. Este vector que va desde el punto, desde el origen hasta el extremo, que es el radio, va a ser constante. Y si recordamos rápidamente las propiedades de los vectores, un vector de módulo constante y su derivada, es decir, la derivada de ese vector de módulo constante, eran perpendiculares, es decir, que su producto escalar vale 0. Dicho de otra manera, no está aquí escrito, pero R por V escalarmente es igual a 0. R por V escalarmente igual a 0. Entonces, repetimos, R por de producto escalar V igual a 0. Bien, pues si yo derivo a la izquierda y a la derecha, la derivada de 0 es 0. Y si yo derivo, me quedaría la derivada de R por V escalarmente más V por la derivada de R. Es decir, esto. Es decir, que si yo derivo V por R escalarmente o R por V, como queramos, es lo mismo, con la propiedad conmutativa, me quedaría la derivada del primero, que sería la derivada de V con respecto a T por R, más V por la derivada de R diferencial T. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero la derivada de V diferencial T, ¿esto quién es? La aceleración. Y la derivada de R por diferencial T, ¿quién es? V. Es decir, que si tenemos en cuenta esto, que la derivada de V diferencial T es la aceleración y la derivada de R diferencial T es V, me quedaría que A por R escalarmente más V por V es igual a 0. Pero V por V, ¿quién es escalarmente? Sería módulo de uno por módulo de otro por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forma V y V? Pues forman 0, coseno de 0 es 1, entonces me quedaría que V por V es igual a V cuadrado. Entonces me queda que A por R más V cuadrado es igual a 0. A por R más V cuadrado es igual a 0. Este V cuadrado pasa a la derecha, entonces me quedaría, como hemos dicho, si pasamos este a la derecha, me quedaría la siguiente expresión: A por R más V cuadrado igual a 0. Y ahora podemos dividir aquí partido por R y por R. Y 0 partido por R, que es 0. Como hemos dicho, este V cuadrado partido por R puede pasar a la derecha. Y vamos a tener en cuenta que R partido por R, esto es U sub R. Es decir, un vector partido por su módulo es un vector unitario en esa dirección en sentido. Es decir, que U sub R es R partido por R. Es decir, que U sub R es R partido por R. Y es el vector unitario en la dirección en sentido de R. Resultará, por tanto, esta expresión: que A por U sub R más V cuadrado por R es igual a 0. Esto puede pasar a la derecha, me quedaría V cuadrado partido por R con signo negativo. Y ahora este producto escalar, ¿qué sería? Sería módulo de 1, que sería A, por módulo de U sub R, que sería 1. El módulo de U sub R es 1, un vector unitario, por coseno del ángulo que forma. Entonces lo que me está diciendo claramente es que al despejar y calcular esta cuenta,
que A y U sub R forman un ángulo de 180 grados, porque esto es un signo menos. Dicho de otra manera, que la aceleración normal va a tener sentido contrario a U sub R. ¿Y U sub R quién era? Un vector que va desde el punto hasta el extremo. Dicho de otra manera, este era R, U sub R sería el mismo vector que ¿quién? Que R, pero unitario, y esto me está expresando que A sub n está dirigido hacia el centro. Es decir, A sub n es menos v cuadrado partido por R. Aquí lo tenemos. El signo menos solo nos indica que dicha proyección está dirigida en sentido opuesto al vector de posición, es decir, está dirigida hacia el centro. Si de lo que se trata es de trabajar con el módulo de dicha componente, diremos que el módulo de la componente normal es A sub n igual a v cuadrado partido por R. Y cuando hablemos de la dirección, diremos que tiene la misma dirección que R, que el vector R, o que mu sub R, pero sentido contrario, es decir, hacia dentro. Si yo hablo de un vector U sub R, pues la aceleración normal tendría justo el sentido contrario a U sub R, es decir, dirigido hacia adentro. Entonces el movimiento circular uniforme es la única componente de la aceleración distinta de cero y se denomina aceleración centrípeta. Si una masa una partícula de masa m se mueve con movimiento circular uniforme, es porque, de acuerdo con la segunda ley de Newton, sobre ella está aplicada una fuerza que le produce una aceleración normal o centrípeta. ¿Ven cómo se calcula esta fuerza? Pues fuerza centrípeta es m por a, es decir, que la fuerza centrípeta será el módulo m por v cuadrado partido por r. Dicha fuerza tiene, por tanto, la aceleración y sentido de la aceleración centrípeta y recibe el nombre de fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza centrípeta es la que hace girar los cuerpos. Su valor es este. Masa por aceleración es m por v cuadrado partido por r. Y expresada en función de magnitudes expresada en función de magnitudes angulares, pues recordamos que v era omega por r. Entonces me queda que m por omega por r al cuadrado partido por r. Una r y una r se me van y me quedaría que la fuerza centrípeta es m omega cuadrado r. Es decir, cuando la resultante de la fuerza aplicada a un cuerpo es una fuerza centrípeta, esta describe un movimiento circular uniforme. Describe un movimiento circular uniforme. Vamos a ver ahora el momento angular cinético y su conservación. Esto ya estudiamos y además advertimos que lo veríamos más adelante cuando estudiamos el tema de vectores. Y nosotros hablábamos del momento de un vector respecto a un punto, que lo explicamos en su momento. Ahora vamos a particularizarlo para el caso de que el vector en concreto sea una fuerza F, el momento de una fuerza, ¿vale? Vamos a estudiar el momento de una fuerza y luego que es este, o sea, el momento de una fuerza m es igual a r por f, y luego estudiaremos el momento angular, que es lo mismo pero r por p, es decir, que si es f tendré el momento de una fuerza, y si aquí pongo p tendré momento angular o cinético. Repetimos, cuando estudiamos vectores, hubo un apartado en el cual estudiamos el momento de una fuerza, de un vector respecto a un punto, y explicamos que lo veríamos más adelante. Entonces estuvimos viendo propiedades del momento de un vector respecto a un punto. Ese vector puede ser que sea una fuerza, entonces tendríamos, como es este caso, r por f, momento de una fuerza, o puede ser que sea la cantidad de movimiento p, es decir, r por p, y entonces tendremos un momento angular o cinético. O sea, nuestra definición va a ser idéntica, pero en un caso me va a dar un momento de una fuerza, si el vector que coloco aquí es una fuerza, o un momento angular si aquí el vector que coloco es p. Pero formalmente es un momento. Es decir, los dos son idénticos, nada más que uno es de una fuerza y el otro es de un momento angular. Bien, momento de una fuerza. Cuando estudiamos movimiento de traslación, observamos que la aceleración que experimenta un objeto de masa m depende única y exclusivamente de la fuerza aplicada sobre dicha masa. Es decir, hay una relación causa-efecto, fuerza-aceleración.
Ahora bien, cuando estudiamos el movimiento de los cuerpos que giran, no basta conocer con la fuerza que tiene aplicada para inmediatamente saber la aceleración que sufren. Por ejemplo, para abrir una puerta hace falta una fuerza, evidentemente, pero según cuánto valga el módulo de dicha fuerza y en qué punto se aplique, en qué dirección y en qué sentido, la puerta se abrirá más o menos rápidamente o incluso no se abrirá. Es decir, esto nosotros lo explicábamos diciendo que para saber los efectos que una fuerza produce sobre un cuerpo, pues hacía falta saber varias cosas. Entre otras ellas era módulo, dirección y sentido. Y si yo quiero ver cómo gira, pues me hará falta saber el módulo de la fuerza, la dirección y el sentido, pero también me hará falta saber otras cosas, como son la distancia al eje de giro donde yo aplico mi fuerza. Pensemos ahora un ejemplo típico, que es intentar abrir una puerta. Pues para abrir una puerta me hará falta saber, primero, la fuerza que estoy ejerciendo. Segundo, sí, lo tenemos aquí. Primero, la fuerza que estoy ejerciendo. Segundo, la dirección de la fuerza. La dirección y el sentido de la fuerza que estoy. Eso viene todo. Esa información viene toda en el módulo de. Perdón, en la F. Con su flechita. Y cuando hablo de fuerza, como vector, estoy dando módulo de dirección y sentido. Pero también me hace falta saber la R, es decir, la distancia donde yo aplico la fuerza al eje de giro. No va a ser lo mismo aplicar una fuerza en el pomo de la puerta que aplicar una fuerza justo en el eje de giro o en mitad de la puerta. Es decir, que para tener toda la información me haría falta saber, por supuesto, la fuerza. Segundo, el punto de aplicación donde yo hago la fuerza y la distancia al eje de giro, al punto O, el punto que yo voy a tomar como origen. Y todo esto se recoge en el momento. Y el momento de una fuerza será R vectorialmente por F. Bien, y lo que hemos dicho antes, Pues hemos dicho que el movimiento de un cuerpo, si es una partícula, es decir, si consideramos que no tiene volumen, si consideramos que no tiene volumen, el movimiento de una partícula, pues yo aplico la fuerza, sé las condiciones iniciales y puedo saber el movimiento que va a describir, qué tipo de movimiento, su velocidad, su aceleración, etcétera. El problema se complica cuando el cuerpo tiene volumen, es decir, no es una partícula. Entonces normalmente lo que se hace es dividir el estudio del movimiento en dos partes. Una, la de su centro de masa, que se comporta como un punto, como una partícula en el cual está concentrada toda nuestra masa, y otra, la de giro del cuerpo en torno a su centro de masa. Es decir, nos olvidamos del movimiento del centro de masa y suponemos que el cuerpo está quieto y rotando o girando en torno a su centro de masa. Eso podemos visualizarlo muy bien, por ejemplo, cuando se le pega una patada al balón y el balón describe un movimiento, un tiro parabólico. Ahí en cualquier punto de la superficie del balón, el movimiento de cualquier punto de un pentágono de la superficie del balón lo podemos considerar como suma de dos. Una, el del centro del balón, y dos, el de giro de ese pentágono del balón en torno a ese centro. Es decir, dicho de una manera, problema complejo, complicado, yo lo voy a descomponer como suma de dos movimientos. Uno, el del centro de masa, y otro, el de todo el cuerpo girando en torno a ese centro de masa. Eso se puede aplicar también al caso de, por ejemplo, de bolas de billar que giran en torno a una mesa de billar. Incluso veremos algún vídeo sobre esto. En definitiva, cuando el cuerpo no puede ser considerado como una masa puntual, es decir, como una partícula, habrá que estudiar y descomponerlo, el movimiento y el estudio, como suma de dos. Una, el del centro de masa, el del centro de masa, donde podemos suponer que están aplicadas todas las fuerzas sobre ese cuerpo, y dos, uno de giro respecto a ese centro de masa. Y en ese preciso punto, para estudiar el giro conviene recordar
lo que es el momento de una fuerza, y es el producto vectorial de R por F. Y por supuesto goza de todas las propiedades que nosotros explicamos en su día para el producto vectorial, y concretamente para el momento de un vector respecto a un punto. Si recordamos, definíamos el momento de un vector respecto a un punto como el producto vectorial del vector posición R por el vector, y decíamos que el momento iba a depender de quién, del punto origen, ¿vale? Por supuesto del producto vectorial, pero que para hablar de un momento respecto a un punto teníamos que primero establecer ese punto O. En el caso de que yo aplique una fuerza F, el momento será el momento de una fuerza, y en el caso de que mi vector sea una P, una cantidad de movimientos, tendré el momento angular o cinético. Bien, pues entonces pasamos ya a estudiar el momento angular cinético, teorema de conservación del momento angular. Se define el momento angular como L igual a R por P, es decir, yo tomo un punto O, este sería mi vector posición R, este punto tendría una masa M, aquí tengo la velocidad V, pues ¿cómo calculo la L referida a este punto O? Importante, siempre hay que hablar de punto origen, momento angular cinético respecto a un punto O. Si yo cambio el origen, pues me cambia la R. Si yo aquí pongo la O en vez de aquí, pues la R sería distinta. Entonces L es igual a R por P, o lo que es lo mismo, R por M por V, ¿vale? Bueno, entonces se define un momento angular L de una partícula de masa M y velocidad V respecto de un punto O, importante, como hemos dicho, respecto a un punto O, y por tanto con cantidad de movimiento P igual a M por V, como L igual a R por P igual a R por M por V. L es por tanto perpendicular al plano formado por R y P. Evidente, esta condición la obtenemos inmediatamente de recordar las propiedades del producto vectorial. L es perpendicular al plano que forman R y P. Pero vamos, que esto es inmediato. Esto es única y exclusivamente recordar las propiedades de quién, del producto vectorial. Otro vector cuyo módulo va a ser el módulo de uno por el módulo de otro por seno del ángulo que forma, y cuya dirección es perpendicular al plano que forman quién, R y P. Es decir, que como hemos dicho, R y P forman un plano y L es perpendicular. Y su sentido se deduce mediante la regla del tornillo o la regla de Maxwell o del sacacorcho, como nosotros queramos decir. Hacer girar R sobre P por el camino más corto, ¿ves? El avance del tornillo. Bien, el momento angular o cinético, cuyas unidades son kilogramos por metro al cuadrado segundo a la menos 1. No olvidemos que esto la unidad de la R serían los metros, la unidad de la masa serían los kilogramos, y la velocidad sería metros partido por segundo. Es una magnitud física que suele utilizarse en el estudio de movimientos circulares, concretamente en todos los movimientos circulares, pero es especialmente importante cuando nosotros estudiemos el movimiento de Kepler. Si la trayectoria es circular, se cumple lo siguiente. Módulo de L sería R por M por V por seno de ¿qué? De 90. ¿Por qué? Porque R y P serían como perpendicular, entonces seno de 90 es 1, entonces me quedaría MRV y sería MR cuadrado omega. Es decir, que en el caso de una trayectoria circular me queda MR cuadrado omega. Vamos a ver qué obtenemos si yo derivo la L con respecto al tiempo. Ya hemos estudiado por derivadas, sabemos bastante de derivadas, sabemos que las derivadas miden la variación de la magnitud respecto al tiempo, y yo voy a calcular la derivada de L con respecto al tiempo. Entonces la derivada de L con respecto al tiempo sería la derivada de R por P, partido diferencial T. Aquí aplicamos una de las reglas de la derivación, que la derivada de un producto sería la derivada del primero, que es la derivada de R diferencial T, por el segundo sin derivar, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Es decir, que lo único que tengo que hacer es la derivada del primero por este sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Es decir, aquí me quedaría la derivada de R diferencial T por P, más R la derivada de P diferencial T. Aquí me quedaría EV por M por V. Pero esto es un producto escalar ¿de qué? De dos vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Bueno, el mismo módulo no. Este sería M veces más grande. Este producto vectorial va a ser 0, porque
V y V son paralelos, es decir, que seno de 0 es 0, entonces esto se me va a anular. Me quedaría solo R por la derivada de P diferencial T. Pero R por la derivada de P diferencial T es R por F igual a M. Es decir, que si yo derivo L con respecto al tiempo, pues obtengo el momento de una fuerza F. Obtengo el momento de una fuerza F. Bien, entonces, la variación del momento angular, que es la variación del momento angular diferencial T, con respecto al tiempo, es igual al momento de la fuerza neta que actúa sobre esa partícula. Es decir, que si yo derivo la L con respecto al tiempo, me sale R por F o lo que es lo mismo M, ¿vale? Bien, entonces, consecuencia, pues teorema de conservación del momento angular. Vamos a aplicarlo inmediatamente. Si el momento de una fuerza neta que actúa sobre una partícula es 0, es decir, como M es de la derivada de L diferencial T, si M igual a 0, que implica que la derivada de L diferencial T igual a 0, esto es igual a 0, pero si esto, la derivada de esto con respecto al tiempo vale 0, es que L es constante. Entonces eso es lo que se conoce como teorema de conservación del momento angular. Es decir, que si la M vale 0, entonces la L es constante. ¿Y por qué la L es constante? Porque si la M vale 0, como la M es la derivada de L diferencial tiempo, diferencial L diferencial tiempo vale 0, lo que implica que L es constante. Es decir, si el momento de la fuerza neta que actúa sobre una partícula es nulo, entonces el momento angular de la partícula se conservará durante el movimiento. Bien, bueno, vamos a ver casos en los cuales la M vale 0. Es evidente que si F igual a 0, también lo será M, que es R por F. Es decir, que si la fuerza vale 0, el momento también será 0. Sin embargo, es posible que M, el momento, sea 0 sin que lo sea F, y basta con que R y F tengan la misma dirección, ya que entonces su producto vectorial es igual a 0. Claro, al hacer yo R por F, recordemos, al hacer yo R por F, si R y F son paralelos, su producto vectorial va a valer 0. Entonces, si R y F son paralelos, pues su producto vectorial va a ser 0 y entonces L va a ser constante. Dicho de otra manera, que tengan R y F tengan la misma dirección, ya que entonces su producto vectorial es igual a 0, como hemos dicho, y este es el caso de las fuerzas centrales. Es decir, fuerzas gravitatorias, electrostáticas, fuerzas recuperadoras de un muelle, etc. Entonces, fuerzas centrales, se dice que una fuerza es central, como ya sabemos, cuando está dirigida siempre hacia el mismo punto fijo, llamado centro de fuerza, y como yo módulo depende de la distancia a dicho punto. Consecuencia inmediata de esto: el movimiento de cualquier planeta en torno al Sol está sujeto a la ley de gravitación universal, que es una fuerza central. Como es una fuerza central, su M, es decir, R por F va a valer 0. Si R por F va a valer 0, la L va a ser constante. Y esto lo aplicaremos en el problema de Kepler. Bien, toda partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza central tiene momento cinético constante, ¿vale? Es decir, toda partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza central tiene momento cinético constante. Bueno, la conservación en la dirección. Vamos a estudiar ahora esto, vamos a sacar provecho de este resultado. Pero esto lo aplicaremos ya más detenidamente en el caso del movimiento planetario. O sea, vamos a parar aquí un poquito y más adelante lo explicaremos con más detenimiento, sobre todo en el caso del estudio de las leyes de Kepler del movimiento de los planetas en torno al Sol.